Hoy vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Hay muchos grupos sanguíneos, pero básicamente pues se conocen o son más comunes, más conocidos los grupos sanguíneos que son el A, el B, AB y 0. En cuanto a la parte de 0, mucha gente le dice O, y es un error decir O positivo, eso no existe. Que le quieran decir es muy diferente, y lo vamos a ver por qué. Porque vamos a verlo con calma para tener un conocimiento, pero si usted lo quiere seguir llamando O, no hay problema. Incluso los galenos médicos, los discípulos de Hipócrates siguen diciendo y siguen y hablan, y se ha pues llamado siempre este grupo como O. Queremos hablar entonces de los grupos que esos grupos fueron descubiertos por un señor, Landsteiner, en 1930. Posteriormente ese señor descubre unas cosas interesantes en los grupos que se llamó el factor Rhesus o factor RH. Se le dice Rhesus porque es el nombre científico de un macaco, de un primate, primo hermano de nosotros. Y de ahí pues se le colocó las dos primeras letras, factor RH, que puede ser negativo o puede ser positivo. Hablemos un poco de la sangre para entender mejor qué es un grupo sanguíneo. La sangre es un tejido, óigalo bien, un tejido líquido, que es maravilloso, un tejido líquido, a diferencia del que tú conoces, tejido de la piel, tejido óseo, ¿cierto? Es un tejido líquido que está conformado por dos partes. Uno que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Ok? Ese es una de la parte o de los componentes de la sangre. Y la otra parte es el plasma. El plasma hace parte junto con los glóbulos rojos, blancos y plaquetas del tejido de la sangre. Pero los glóbulos rojos tienen una característica, que aparte de que son anucleados, o sea, no tienen núcleo, que ese es un factor taxonómico. Taxonómico quiere decir de clasificación biológica. ¿Ok? Los mamíferos se caracterizan, porque su cabeza descansa en dos cóndilos, así dice la biología, y por relación a sus glóbulos rojos o con relación a sus glóbulos rojos que no tienen núcleos, por consiguiente todos los que presentan ese par de características son mamíferos. La característica de ese glóbulo rojo es que tiene una elasticidad impresionante porque es capaz de atravesar los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, es una característica. Otra característica especial es que transporta algo conocido, una proteína que se llama hemoglobina, que es hierro y que lo lleva en su parte central ese glóbulo rojo y lo distribuye llevando oxígeno a todo el cuerpo. Ese es lo que hace el glóbulo rojo. ¿Ok? Bueno, pero ese glóbulo rojo en la parte exterior presenta unas glicoproteínas, son proteínas de origen azucarado, por decirlo así, en términos sencillos, y que, por ejemplo, si presenta la proteína A, entonces se le da el nombre de A. Si presenta la proteína B, entonces se le da el nombre de proteína B. Si presenta los dos grupos, o las dos proteínas mejor, A y B,
entonces es AB. Pero si no presenta ninguna, ni la A ni la B, entonces ¿qué es? 0. Entonces ya entendemos por qué tenemos que decirle grupo 0, no O, porque el 0 significa ausencia de la proteína, glicoproteína A y B. ¿Ok? Bueno, eso es necesario que lo entiendas. Inclusive, parece mentira, pero es necesario que en algunas veces las parejas, novios que están próximos a contraer nupcias, a casarse, a formalizar inclusive, aunque no se casen, una relación próspera, duradera y que piensen en tener una descendencia de hijos, deben conocer el grupo sanguíneo. Te parece mentira, pero así es. Debes pedirle la hoja de vida, entre comillas, y decirle, muchacha o muchacho, ¿qué grupo sanguíneo eres tú? Porque de acuerdo al grupo sanguíneo, si tienen una descendencia, puede nacer el bebecito con problemas. Se puede producir una incompatibilidad sanguínea o, en palabras técnicas científicas, ya de tipo biológico y de tipo genético, se llama una eritroblastosis fetal. Eso puede suceder, ¿ok? Y no solamente les digo eso, sino que también acuérdense que ese no es tema de hoy, pero acuérdense que no deben contraer nupcias, ni tener hijos, ni cosas así, los parientes cercanos, como los primos, ¿cierto? Hermanos, hijos, compadres, porque se produce una consanguinidad y la consanguinidad hace que no se produzca una buena hibridación. ¿Qué es hibridación? Hibridación quiere decir una buena descendencia. Y todos aquellos que nacen de una relación donde hay consanguinidad o endogamia, como usted lo quiere decir, hay problemas en la descendencia. Un caso muy famoso en la vida es la de Charles Darwin, el cual se casó con su prima y tuvo 10, 11 hijos, no me acuerdo, y 3 o 4 de ellos murieron porque tuvieron problemas. Entonces ya lo saben. Bueno, volviendo al caso acá de los grupos sanguíneos, es necesario que tú conozcas, es necesario que tú sepas, porque inclusive deberías tenerlo presente. En algunos casos, o en todos los casos, mejor, en la cédula aparece el grupo sanguíneo, y es necesario por si acaso se presenta un accidente, una enfermedad, cualquier tipo de evento, hay que saber qué tipo de sangre para de pronto poder hacerle una transfusión sanguínea. Entonces, es necesario conocer qué es eso. Inclusive en las parejas, cuando van a tener hijos, en los casos que hablábamos ahorita, en las que hay, digamos, un problema en que el factor RH o el grupo de la señora o del señor son incompatibles, todo eso es necesario. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Imagínense que la señora es A negativa, ¿cierto? A negativa. Y se une con un señor que es, vamos a ponerle 0 positivo o 0 positivo. Entonces, fíjense ustedes, hay negatividad acá y hay positividad acá. ¿Qué pasa? Que genéticamente el factor RH es dominante. Genéticamente hay algunos rasgos que son dominantes, por ejemplo, el color de la piel, la estatura, el color de los ojos, es dominante, la textura del pelo es dominante sobre el factor recesivo, que es lo contrario, o sea, la piel clara, que sea la persona pequeña, más bajita, el color de la piel más claro, los ojos más claros, Entonces los factores dominantes son los que dominan cuando se produce una unión, Entonces, ese factor dominante, que es el RH, va a dominar sobre el factor de la mujer, que es negativo, positivo, negativo. Entonces, si nace un niñito, entonces va a nacer el bebecito. El bebecito nace con un factor RH, porque es dominante casi siempre. ¿Y qué pasa? Se va a desarrollar un medio negativo y se le puede morir, se le puede complicar. Hay que utilizar un producto anti-D,
eso lo vamos a explicar. Es un poco más complejo, pero a la vez es fácil. Y hay que utilizarlo porque le puede ir mal al bebecito. ¿Ok? Entonces es necesario que tú conozcas toda la genética, todo ese comportamiento de lo que es los grupos sanguíneos, que son 8, no son 4, son 8 porque son el A, está el A positivo y el A negativo, ahí van 2, ¿cierto? El B positivo y negativo van 4, el AB positivo y negativo van 6 y el 0, o como ustedes quieran llamarlo, o negativo o positivo, que son 8. El AB es el receptor universal y el 0 o el O, como usted quiera llamarlo, es el donante universal. Todas esas características son buenas, es necesario conocerlas para cuando usted necesite donar o recibir sangre, pues en la clínica lo saben, le hacen las pruebas y tiene que tener una serie de características en las cuales vamos a estar pero muy atentos y lo vamos a aprender en el día de hoy para aquellas personas que no lo saben, para aquellas que lo saben pero se les olvidó y aquellos que lo tienen dudoso y aquellos que pues necesitan refrescar a veces los conocimientos, porque a veces, como no trajina con esa clase de conocimientos, pues se le olviden las señoras madres. Es bueno que nos ven a través de esta señal, pues que estamos para mandarles ese mensaje de conocimiento de lo que es los grupos sanguíneos.